La sala de Independencia del Complejo Museográfico Enrique Udaondo contiene objetos que pertenecieron a San Martín, están en exposición en esa sala de luchas por la independencia, o la sala de la independencia, y la idea es un poco conocer al artífice de ese 9 de julio de 1816, porque si bien son muchos los protagonistas de la independencia y son muchos los personajes de nuestra historia que están en ese momento crucial de 1816, sin dudas que San Martín es el que propone y el que va a fondo en esa independencia tan necesaria para poder cruzar los Andes, ¿no? Para ir con su ejército y más allá de liberar Argentina, liberar Chile y Perú. El complejo Udaondo contiene en esa sala objetos de San Martín y la propuesta es que en estos recorridos participativos es que la gente conozca a través de esos objetos algunas anécdotas, algunos pasajes que tengan que ver y que tienen que ver con la vida de San Martín. Bien, y en ese sentido, bueno, como historiador y convocado por el Instituto Sanmartiniano. Sí, ¿no? la Asociación Cultural Sanmartiniana, que la verdad es un placer siempre trabajar en esta asociación por varios motivos. Primero, es gente joven, gente que empuja. Está Flavia Porto, está Nieve, está Cepa Pacheco, que recién pasó por ahí saludando. Me voy a olvidar de alguien, de alguno seguro, pero es una asociación que en su momento presidió Marcelo Sánchez, ¿no? Y que realmente tiene la intención de mostrar al San Martín que siempre tratamos de pregonar, que el mundo sabe militarmente cómo fue San Martín, ¿no? Las campañas de San Martín a nivel militar son asombrosas, son, sin exagerar, en cualquier academia militar del mundo se toma el cruce de los Andes como una de las grandes tácticas militares de aquel tiempo, pero desde hace rato que nosotros venimos diciendo que hay que estudiar el San Martín político también, porque la verdad, si uno analiza la gobernación de Cuyo, el protectorado del Perú, donde San Martín cumple funciones gubernamentales, te llama la atención lo progresista, las ideas que tenía, y uno entiende mucho del proceso de independencia y de libertad, que son palabras tan románticas, ¿no? Decir libertad, independencia, pero bueno, en ese contexto de 1816, ¿qué significaban, ¿no? Entonces por ahí uno ve las acciones de gobierno de San Martín como político y vos decís, la verdad que eran fuera de serie. A mí me asombra cada vez más. Es un poco como Gardel, ¿vieron que está el dicho que Gardel cada día canta mejor? Con San Martín pasa eso. San Martín vos te pones a estudiar alguna carta, algún documento, algún pasaje de su vida y realmente te apasiona cada vez más su figura, e incluso la podés trasladar al siglo XXI tranquilamente. A ver, él está hablando de repartija la tierra, de abolición de la esclavitud, de sistemas de educación públicos, de sistemas de salud. Estamos hablando de 1816, ¿no? En Cuyo, en una zona donde de repente aparecen 4.000 personas a vivir en Mendoza para formar un ejército. A esas 4.000 personas vos le tenés que dar de comer, le tenés que dar abrigo, le tenés que dar asiento. Y San Martín utiliza mucho la obra pública, por ejemplo, para generar recursos, ¿no? Insisto, si se analiza la gobernación de Mendoza, San Juan y San Luis, de 1814 a 1817 que se da el cruce, es impresionante lo humano que era San Martín, más allá de ser ese genial militar. ¿Seguís descubriendo cosas nuevas a esta altura del partido? Sí. ¿Te seguís sorprendiendo, te seguís topando con cosas que decís, mirá? Sí, ¿sabés qué me sorprendió últimamente? Que soy de leer muchos documentos y cartas de la humildad en un parte de guerra, por ejemplo, ¿no? A mí me asombra mucho la humildad que tenía San Martín en transmitir sus triunfos. Vos vas a leer un parte de guerra de San Martín, o una carta de San Martín, donde él jamás se pone como que el general que cruzó los Andes, el general que triunfó en San Lorenzo, sino que habla de compañerismo, habla de hermandad, habla de camaradas de armas, a diferencia de algunos otros próceres que vos decís. A ver, doy el ejemplo de Carlos María de Alvear, ¿no? Que fue amigo de San Martín, después terminan siendo enemigos, ¿no? Y enemigos públicos incluso. Alvear, el parte de guerra que hace cuando toma Montevideo, el sitio de Montevideo, parece una carta o una historia griega, ¿no? De decir, soy el general que en el día tanto tomé la ciudad de Montevideo. Y vos lees a San Martín y habla de sus camaradas de armas. A mí me asombra mucho la humildad que tenía para venderse, a lo mejor decir, bueno, estamos hablando de un general, de un gobernador, de una persona pública de aquel entonces,
y que se traslada a sus escritos. A mí me asombra mucho eso del ser egoísmo, ¿no? Es decir, de un tipo que para nada era egoísta. En tiempos donde, insisto, vos necesitabas enfocarte, a San Martín le costó mucho posicionarse, recordemos que él llega en 1812, ya había pasado la Revolución de Mayo, llega en un momento donde es un general ignoto, donde tiene sospechas de ser un espía inglés, que tiene sospechas de ser un espía español incluso, que ya tiene rencillas con Rivadavia, que Rivadavia era el hombre fuerte de aquel momento, y que le cuesta mucho posicionarse. Sin embargo, se posiciona hasta el punto que es uno de los 2 grandes libertadores de América, ¿no? Junto con Simón Bolívar. Eso la verdad que me asombra mucho al encontrar cosas de su vida. Y también que siempre manifestó que estuvo enfermo, ¿no? Porque esto lo puntualizo porque al siglo XXI muchos de nuestros próceres, muchos aprendemos a través de un monumento, ¿no? Y en el monumento están ahí arriba del caballo, están como muy bien de salud. Y San Martín todo el tiempo decía que tenía una úlcera crónica, que tenía enfermedades respiratorias, incluso llevaba un botiquín propio. Es uno de los primeros que plantea alguna medicina que tiene que ver con la alternativa, ¿no? Con más cuestiones naturales por sus dolencias. Asombra mucho eso, en una personalidad, insisto, pública para el momento de aquel entonces. Fede, ¿quiénes han sido los historiadores que más fielmente interpretaron todo esto que vos mencionás? Y ahí te llevo al otro, a la importancia de leer los documentos de aquella época y a veces tratar de evitar a los intermediarios, a quienes interpretaron los documentos de aquella época, que le ponen su óptica, su mirada, su impronta y su interés incluso en el medio. Yo soy de recomendar mucho varias lecturas, un poco en sintonía con lo que decís. Está bueno leer desde varios historiadores de diversos puntos de vista. Mitre es el primero que hace una biografía de San Martín y le reconozco muchísimo a Mitre que el tipo cruzó los Andes para entender lo que hizo San Martín, ¿no? Sí es la biografía de ese prócer que es un superhéroe, ¿no? Que no podía estar enfermo, no podía contradecirse con el momento de la generación del 80. Favaloro, por ejemplo, tiene una biografía muy linda de San Martín, más humana. Ajá. René Favaloro, ¿no? Era un admirador total de San Martín. Galasso también, Norberto Galasso tiene por ahí son biografías que si uno las lee te acercan más a esa figura humanista. Felipe Piña es el último, si no me equivoco, es el último que hace una biografía muy muy interesante también en este punto de vista que hablábamos de recién, la voz del gran jefe. La voz del gran jefe, sí. Hay mucha bibliografía sobre San Martín, mucha. Lo importante es analizar un poco una ventaja que tenemos los historiadores siglo XXI, digo yo, es que mucho está digitalizado. Entonces vos pones cartas de San Martín a Tomás Guido, por ejemplo, y te aparecen digitalizadas del Archivo General de la Nación, etcétera, y es una comodidad que uno no tiene que ir al archivo, pero bueno, hay que ir a los archivos y hay que leer sobre todo. Yo soy de la idea de que lean, si hay que recomendar, lean un poco de todo, porque si no va a pasar lo que vos decís, uno encasilla, uno va por un lado, otro tiene intencionalidades. Hay biografías que lo detestaron a San Martín, por ejemplo. La familia Alvear hace una biografía de San Martín donde prácticamente lo tilda de borracho, de opiómano, la prensa porteña durante la guerra con el Brasil, los titulares de Argos era el periódico del momento, ¿no? Era matarlo directamente. Viene el cobarde, ¿a qué viene San Martín? Estábamos en guerra con Brasil en ese momento, ¿no? Entonces se sabía que San Martín tenía las intenciones de volver, e incluso se rumoreó que iba a ser el jefe del ejército durante la guerra con el Brasil, y todo el partido unitario con Rivadavia a la cabeza sale con portadas periódicos muy fuertes, ¿no? Que él se entera en Río de Janeiro, que le acercan los diarios de Buenos Aires, y era directamente tratarlo de defenestrarlo, ¿no? O sea que fue una persona que, si nos ponemos a analizar, sus restos se traen 30 años después de su muerte. La generación del 80 lo pone en un lugar contradictorio, podemos decirlo para el momento. San Martín es una persona que habla de libertades, que habla de igualdad de derechos. Y la generación del 80 sabemos que tiene un proyecto de país discutido, donde quedan muchos excluidos. Y muchos Roca y compañía. Claro, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, todas esas presidencias que nos aprendimos de memoria en la secundaria, ¿no? Ninguno de la generación del 80 se preocupó por traer a San Martín. Hay un porqué. San Martín tenía buena onda con Rosas.
No digo que sea rosista, ni estoy diciendo que sea federal, ni que lo haya defendido a Rosas, sino que tenía buena onda. ¿Por qué se da esa buena onda con Rosas? Porque el secretario de Rosas es Tomás Guido. Y Tomás Guido es su gran amigo. Si San Martín tuvo amigos en esto de su vida pública, indudablemente O'Higgins y Tomás Guido fueron sus amigos. Entonces Guido le escribía constantemente y San Martín ve con buenos ojos cómo Rosas defiende la soberanía de los ríos interiores, ¿no? Se enfrenta a Francia y a Inglaterra, que eran las grandes potencias de aquel entonces San Martín le delega el sable. Producto de eso, la generación del 80, no digo que lo ocultó a San Martín, pero le puso el mote de el libertador, que está bueno, a ver, se lo recontra merece también. Pero sin olvidar, o dejando de lado... Lo acotó a eso. Lo acotó a eso, pero el ser el libertador era mucho. Era lo Claro, que hablábamos recién. Borró su parte política. Toda su parte política borró. Prácticamente toda. Era el libertador, que no es poca cosa, insisto, ser el libertador. Bueno, si San Martín hablaba de la repartija de la tierra y los responsables de la campaña del desierto, que se la repartieron entre 4 familias, claro, ahí está. Hay un interés contrapuesto, ¿no? Totalmente. Se hacen un montón de comisiones para traer los restos de San Martín, ¿no? Y ninguna prospera, hasta que Avellaneda, 1880, con cierto interés, un poco porque estábamos a punto de la federalización de Buenos Aires, era todo un despelote la Argentina aquel entonces, hace la movida de traerlo. Entonces se traen los restos, es una gran fiesta, merecida, incluso se arma un buque para ir a buscarlo, que es el buque Vilariño, para ir a buscar los restos de San Martín, pasan por Uruguay, tienen pompas por todos lados, se lo recibe como un jefe de Estado, y bueno, sus restos están ahí en la Catedral Metropolitana, un lugar bastante discutido también, porque San Martín no es que no era católico, pero siempre en su testamento puso esto de que él quería que sus restos descansaran en Buenos Aires o en Mendoza. Mendoza creo que era su lugar. Mendoza yo creo que es lo que más extrañó en su exilio, su falso exilio en Europa. Esa es otra de las cosas interesantes que hablábamos hoy. Estudiar el exilio de San Martín. No fue un exilio. Si uno se lo pone a analizar, San Martín se va obligado. Le espían las cartas en Mendoza, Rivadavia le pone espías por todos lados, lo empieza a maltratar por la prensa también. Termina con esa entrevista con Bolívar, que durante muchos años fue un misterio, un misticismo, y el aparentemente, claro, y como que Bolívar se queda con la gloria y San Martín sabía que el momento político no lo ayudaba y tenía que dar un paso al costado. Fíjense la grandeza que tiene el tipo, ¿no? Es uno de los dos grandes generales de América del Sur. Es Bolívar y él. Y él sabe que, primero por una cuestión de egos, San Martín y Bolívar iba a ser complicada, me parece, la convivencia. Porque son dos grandes generales, a ver. Y San Martín lo admira mucho a Bolívar, a pesar de que él se retira de la vida pública. Y eso también me asombra, ¿no? De todo el misticismo que se da en ciertos pasajes de la vida de San Martín. Hoy las podemos analizar, las podemos tirar sobre la mesa, las podemos seguir discutiendo. Él se escapa, su exilio es constantemente estar en contacto con las autoridades de la Argentina, según sus nietas, que son un poco las que reconstruyen la vida de San Martín en Europa. Constantemente tiene una nostalgia por la Argentina, es decir, él no vuelve más, ¿no? Después de 1828 no vuelve más, pero era un conocedor de la realidad política de la Argentina, se escribía constantemente con Tomás Guido y con O'Higgins. Tiene visitas, por ejemplo, Alberdi, Sarmiento lo visitan y se asombran de lo informado que estaba sobre la Argentina, sobre la América del Sur sobre todo. Y también es una persona que asistía mucho a encuentros culturales en donde llevaba este mensaje de la Argentina es independiente. Porque todavía en Europa se dudaba mucho de esto, a pesar de que había pasado un montón de décadas, todavía se dudaba mucho de esa verdadera independencia de las colonias españolas. Y San Martín es una de las personas que, estando en Francia y en Inglaterra, lleva ese mensaje de independencia. Cuando lleva ese mensaje no es que, bueno, anecdóticamente nos sentamos en una mesa y dice, che, la independencia. No, es cargado de política, es una persona que tiene un reconocimiento por todos lados. Y a pesar de ese reconocimiento, era como una persona bastante tímida en lugares públicos. En su exilio, sobre todo, en su falso exilio, ¿no? Es una persona que él dijo, me retiro de la vida pública, y se retiró totalmente en el sentido de ir a grandes fiestas. Pero sí mantiene eso de mensajes, cartas, encuentros con personalidades destacadas de la política europea para
para llevar ese mensaje de independencia de las colonias españolas. Puedo hablar tanto de San Martín, perdón, me pongo play. No, porque yo aprovecho y aprendo. Es muy interesante, Fede, y la próxima consulta apunta a qué cuestiones más se remarcan en esta sala, Luchas por la Independencia, que van a estar recorriendo el jueves, este jueves, ¿a qué hora? Jueves a las 13 horas. Y el sábado, a 17, las 14. Ni más ni menos, hablando de San Martín, una hora después. Una hora después. Jueves a las 13 y sábado a las 14. A ver, primero quiero destacar la amabilidad del Complejo Udaondo para hacer estas movidas, estos encuentros participativos o recorridos participativos junto a la Asociación Cultural Sanmartiniana. Quiero destacar que la Sala de la Independencia está armada por museólogos de primera. La verdad, el Complejo Udaondo tiene un equipo de técnica que es número 1. Y la Sala de Independencia, lo que tiene, a mi criterio, de interesante, primero son los objetos muy simbólicos. Hay toda una panelería, que es lo que vamos a ver, que son objetos de San Martín, un mate, un relicario, un poncho. Y vos decís, esto perteneció a San Martín, ¿no? Es muy grosso. A que le gusta la historia por ahí. Es decir, a mí me gusta el fútbol también, hoy hablábamos fuera de aire. Yo voy a un museo de fútbol y me vuelvo loco, ¿no? Creo que nos pasa eso. Vemos una camiseta de Maradona y es como que, bueno, a mí me pasa lo mismo con San Martín. Si veo una casaca, un chaleco que fue de San Martín y digo, lo tuvo él. Y así con muchos de los personajes de la historia, pero esta sala lo que tiene es objetos muy simbólicos que tienen que ver con la independencia. Está muy bien armada. Uno la puede recorrer sin que un guía venga a contarte el relato, y eso me parece que está bueno, porque hay gente que le encanta recorrer museos por su cuenta y no que esté una persona constantemente charlando, dándote información. Y más que nada, el armado es muy agradable a la vista también. Impacta, genera emoción, mueve sentimientos. Se puntualiza mucho en Belgrano y San Martín, que son esos dos grandes que tiene ese proceso de nuestra historia. La independencia de 1816, vamos a ser bien sinceros, son San Martín y Belgrano. Y dos personas que para ese momento no las tienen todas a favor. Belgrano está muy desgastado, Belgrano está muy enfermo, tiene la salud machacada, y sin embargo es el que propone hasta sistemas de gobierno para después de la independencia. O sea que San Martín y Belgrano son los dos grandes, y en esa sala vamos a ver objetos de los dos. O sea que está muy bien armada y genera mucha emoción al que le gusta visitar un museo, al que habla al que quiere conocer la independencia nuestra. Esa sala, la verdad que es de primera, e insisto en la amabilidad del Complejo Udaondo, de la gente de técnica, de sus propios guías, porque el museo tiene sus propios guías y sin embargo nos van a dejar hacer esta acción, y a la Asociación Cultural Sanmartiniana que empuja y que trae al recuerdo de San Martín en esta época, ¿no? ¿Qué duración aproximada tiene el recorrido? Una hora más o menos, porque vamos a puntualizar más que nada en los objetos sanmartinianos, ¿no? Y conocer la vida de San Martín como ese artífice de la independencia, y siempre en las charlas que trato de llevar adelante, la idea es que sea ameno, y la idea también es que si hay gente que sabe mucho de historia de San Martín, y siempre digo lo mismo, si alguno tiene un dato jugoso, tiene la oportunidad de decirlo. Yo no me las sé todas, la verdad, no me gusta ponerme en un lugar, porque no me gusta y no lo soy tampoco, es decir, uno no sabe de todo. Seguramente yo tiraré datos y puede haber personas que me puedan llegar a enseñar a mí a través de algunos datos, por ahí alguna carta que uno no conoce o alguna anécdota sobre San Martín o algún hecho. Siempre le damos la posibilidad a la gente que participe, que charle, porque si no se hace un embole, ¿no? Una persona que está hablando constantemente con un cassette puesto, a los 10 minutos te querés ir. Pero la idea es esa, que sea menos participativo. Generalmente viene gente que a estas charlas que le gusta la temática. Entonces pasa eso, ¿no? Que vos te encontrás con gente que del otro lado también está sabiendo. Entonces se hace más jugoso. ¿Sabes que va a haber un ida y vuelta? Yo creo que sí, y si no, ojalá que esté a la altura de las circunstancias, que la gente que venga a los recorridos aprenda sobre San Martín, aprenda sobre ese momento de 1816 tan complejo, y que en esa complejidad se declara la independencia. Porque estábamos en el peor momento, creo, ¿no? Pero esa es la idea, más que nada.
Bien. ¿El vecino interesado, Fede, va al museo un ratito antes de la 1 el jueves o un ratito antes de las 2 el sábado? ¿Qué? ¿Se arrima a la puerta del museo? Se arrima ahí sí, mi idea por ahí de la Asociación Cultural es hacer una intro en la puerta del Cabildo, o sea, por ahí el lugar de encuentro que sea. Bien, ahí en la calle. El Cabildo, después entraremos a la Sala de Independencia por la puerta principal del viejo Cabildo, ¿no? De lo que es el corazón del complejo Dahondo. Me quedé porque cuando hacías un repaso de la imagen, de cómo machacaban la imagen de San Martín con operetas mediáticas, digo, pasaron 200 años y cuántas cosas que se repiten, ¿no? Sí, con totalmente. Personajes distintos, ¿no? Pero con las metodologías y las herramientas que son idénticas. Sí, la verdad que San Martín sufre mucha persecución periodística. Ahora te pinchan el teléfono, antes le mandaban espías, ahora te pinchan el teléfono. A ver, San Martín en su chacra de Mendoza, cuando él se retira de la vida pública, después de la entrevista con Guayaquil, su intención es quedarse en Mendoza. Y él le manda una carta a Guido donde dice: encuentro mi correspondencia abierta, encuentro los diarios adulterados, tengo un espía en la puerta de mi... Él se da cuenta, a ver, él era el rey de los espías, porque si hubo algo que San Martín sabía era hacer la guerra de Zapa, que la guerra de Zapa era la guerra de espías, ¿no? Entonces el tipo le metes un espía al que sabe, ¿no? Entonces él se daba cuenta, ¿no? Pero lo más llamativo es que le espiaban las cartas y se las rompían. Eran mensajes directos, acá no tenés que estar. El mensaje es ese. Y en Mendoza pasa eso, mientras que en Buenos Aires la prensa lo detesta y lo trata. E incluso, miren, les cuento esto para no ser muy largo, pero tiene que ver en esto que vos decías, ¿no? Estas operetas. Hilarión de la Quintana, que fue un soldado de él, incluso está en la batalla de Maipú, es tío de su esposa, de Remedios de Escalada. Y los Escalada nunca le perdonaron a San Martín algunos tratos que tuvo hacia Remedios, ¿no? Es decir, Remedios fue una niña muy enferma, constantemente de problemas respiratorios muy severos, y para la familia Escalada es como que San Martín no la cuidó demasiado como la tenía que cuidar, ¿no? Hilarión de la Quintana directamente lo trataba de opiómano y borracho. El opiómano y borracho San Martín. Y eso eran los titulares de la prensa de aquel entonces. Opiómano, borracho, cobarde. Lo han defenestrado a San Martín. ¿Pero por qué? Porque él viene a contar o tener un ideal político de unidad latinoamericana, de patria grande, como la patria grande, el dicho patria grande es por él. Y lo que decíamos al principio, vamos a repartir la tierra, vamos a abolir la esclavitud, vamos a tratar de que el que menos tiene tenga un poco más, y son hechos puntuales, ellos vienen con esa premisa. Él lo logra hacer en Cuyo y un poco lo logra hacer en el protectorado del Perú, pero las élites de siempre son tan poderosas que bueno, tener un periódico a favor es como que es duro, ¿no? Bastante duro fue para San Martín esa parte. Bueno, dijiste lo de la obra pública y hoy también está en la agenda, ¿no? Vos sabés que la obra pública, ¿por qué digo obra pública? Él cuando es gobernador de Cuyo necesita movilizar un mercado interno, porque cuando él toma la gobernación no tiene caudales, los caudales se los llevan a Buenos Aires, entonces no tiene plata, directamente no tiene plata. Al siguiente embarque que va para Buenos Aires de dinero, él se lo apropia, no lo manda a Buenos Aires. Y empieza a hacer un mercado interno. ¿Cómo hace ese mercado interno? Primero hace un embellecimiento de la avenida principal de Mendoza, lo que llaman la Alameda. Genera la industria metalúrgica que es para las municiones para el cruce de los Andes. Genera acequias para traer el agua de la cordillera. Y motoriza mucho los viñedos. Es decir, baja impuestos a los propietarios, le sube impuestos a los productos que se exportan. Tampoco es una fórmula muy difícil, ¿no? Pero hay que hacerla. Y ahí genera un mercado interno que tiene que ver con mucho de eso. Es más, todo el empleado público de Mendoza cobraba su sueldo el último día del mes. Porque él decía, yo mientras la gente tenga su sueldo y tenga su moneda para poder vivir, no voy a tener revueltas. Imagínense que estamos hablando de una ciudad como Mendoza, de 1000 habitantes que en meses pasó a 5000. Y había que tener orden, había que tener limpieza y había que tener una gobernación que atienda no solamente a la creación de un ejército, sino también a la vida de la gente que estaba en Mendoza mismo, ¿no? Aprendo, ¿no?
Aprendo, ¿no? Ahí está la propuesta entonces para este jueves a la 1 de la tarde y sábado 17, ni más ni menos, desde las 14. Fede, te agradecemos la visita. Bueno, la convocatoria abierta, no hay que inscribirse previamente, No, nada. Se directamente acercan que al cabildo y sí, listo. seamos 2, seamos 200, vamos a hablar de San Martín. Y yo les agradezco por el espacio y decirles lo mismo que les digo siempre, un placer estar acá, compartir con ustedes, son amigos además, y volver a felicitarlos, siempre lo voy a decir, ya hace rato que están acá, pero es hermoso el estudio y es hermoso la vista y es muy agradable cómo llevan la charla. Y está bueno decírselo, porque uno por ahí se sienta acá, ¿viste? Y más allá de ser amigos, yo creo que el periodismo tiene que sentirse contento de tener gente como ustedes. Muchas gracias por el cumplido. Un poco más, pero gracias. Hemos hecho Lo decía por también Ale, y lo tenemos ahí en el archivo y lo hemos compartido también en nuestro canal de YouTube y sabemos que ha sido proyectado en algunas escuelas y demás un trabajo, una especie de micro documental sobre los pasos de San Martín por Luján. Tenés ahí razón. también. Estuvo Pares, tenés razón, claro, fue producción de Pares. La idea por ahí, si no se hace muy extensa la charla, quizás pasarlo también allá en el Udaondo. Fue un documental muy lindo, con una edición espectacular acá del amigo Chafino. Se hizo lo que se pudo. No, excelente, quedó muy, muy lindo y se ha pasado en escuelas y se ha pasado en distintas asociaciones culturales sanmartinianas del país. Ha llegado a dar una vuelta muy interesante, que son los pasajes de San Martín por Luján, en 1818, 1823. Bien. La última. ¿Se sabe cómo llegaron estos elementos de San Martín a la ciudad? Ahí los que están en exhibición. Sí, a ver, Udaondo fue un gran hombre que estuvo atento siempre a... Udaondo es el creador del museo, ¿no? A comprar colecciones, e incluso también son donaciones de familias, no son donaciones propias, pero acá sí tenemos un complejo Udaondo de primeras porque hubo un Enrique Udaondo que estuvo atento a movidas de decir, bueno, se vende tal cosa, puedo recuperar tal cosa, incluso poner dinero en su bolsillo. Pero muchas de las que están acá fueron donaciones de la familia misma, ¿no? De descendientes, de los Escalados, de los Balcarce, que los Balcarce son... San Martín tuvo hijas mujeres, ¿no? Entonces, por el lado de los Balcarce, que es con quienes se casan, con una de sus hijas, ahí también tenemos. Los Balcarce muy buena onda, a diferencia de los Escaladas. Los Escaladas un poco que no lo querían, los Balcarce lo quieren mucho a San Martín. Y bueno, mucho nos llegó, ¿saben por quién? Por su nieta, por Pepita, como le decían, que es heroína de Francia. Ya en algún otro momento les voy a contar la historia de la nieta de San Martín, que es considerada heroína en Francia de la Primera Guerra Mundial.